vital de Dios. En Job capítulo 33, verso 4 dice la Biblia: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Quiere decir que en la creación del hombre ha estado siempre el soplo de Dios. Nosotros vemos la Trinidad en la Biblia soplando, y cada vez que Dios ha soplado es para dar vida. Ya leímos acá en el libro del Génesis capítulo 2, verso 7. Hay una traducción que no dice como dice la Reina Valera, porque aquí usa el término aliento de vida. La traducción dice aliento vital. No dice aliento de vida, sino aliento vital. Por eso sacamos el título de ahí. Entonces aquí tenemos el primer soplo. En la redención el Señor sopló a sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Fue como una anticipación de lo que vendría después. También en Pentecostés Dios sopló para que la iglesia tuviera vida. Podemos decir que en el Edén sopló Dios para dar vida natural. Recuerden que el hombre era un muñeco. En la redención sopló para dar vida sobrenatural. Y hay otro soplo que aparece en Ezequiel capítulo 37, que está en el espacio entre la creación y la redención. Cuando le dijo el Señor al profeta que le gritara al espíritu de los cuatro vientos y que soplara vida en los huesos secos. Quiere decir que Dios siempre ha soplado. Adán, siendo el primer ser humano, estuvo más cerca de Dios que cualquier otra persona en la historia, aparte del propio Cristo. Adán veía a Dios todos los días caminando en la frescura del día, según Génesis 3:8. Adán hablaba con Dios cara a cara. Dice que Dios se paseaba por el huerto. Le digo, después de Cristo, el hombre que ha estado más cerca de Dios es Adán, porque Dios lo visitaba todos los días en el huerto. Dice en la frescura del huerto, porque donde está el Espíritu Santo, donde está Dios, hay una frescura espiritual. Hay ambiente cargado, pero donde está Dios hay una atmósfera espiritual. Amén, mis hermanos. La palabra traducida como fresco en este pasaje es ruach. Ahora, el nombre Adán es como hombre, lo representa también como la humanidad, hombre rojo. Pero esta expresión de fresco es interesante, que es la palabra para aliento, aliento y espíritu. O sea, cuando Dios llegaba su aliento, llegaba su espíritu. Esto indica que Dios barrió el jardín cabalgando sobre un viento, tal vez similar al tipo de viento que sopló en el aposento alto. Adán sabía cuando Dios llegaba, porque el viento que entraba en el huerto del Edén era diferente a la brisa natural. Uno sabe cuando Dios se está moviendo en una iglesia, un predicador, porque la presencia de Dios se siente que sale de esa persona. Entonces Adán tenía un discernimiento espiritual que sabía cuando Dios llegaba en las alas del viento. Y la Biblia habla de eso, que Dios cabalga en el viento. Dios tiene muchas formas como manifestarse y moverse y también revelarse. En Pentecostés dice que entró un viento recio. Estaba en un aposento, pero el viento que llegó dice que vino de repente y fue el Espíritu Santo. Este viento era la presencia tangible del Señor mismo. En esta ocasión trascendental para Adán y Eva, habían desaparecido de su lugar de reunión y luego fueron encontrados escondidos. La presencia de Dios era tan real que era como la Shekinah en el templo, o la Shekinah de Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo, porque era una gloria pesada y era tan pesada que era tangible. O sea, Adán podía tocar la gloria de Dios.
Cada vez que el sacerdote o el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba a la presencia tangible de Dios. Por eso tenía que prepararse para no morir. Pero según la Biblia, en el versículo 8 del Génesis, hablando sobre la caída del hombre, Adán perdió esa comunión y entonces se escondió de la presencia de Dios. Cuando el Señor llegó a buscar a Adán en el lugar que siempre él estaba, Adán no apareció, pero Dios apareció. Mucha gente se ha apartado, pero Dios sigue en el mismo lugar. Mucha gente está fría espiritual, pero Dios sigue en el mismo lugar. Mucha gente está apática, pero Dios sigue volviendo al mismo lugar donde tenían comunión con Él y donde tuvieron un encuentro con el Señor. Gloria a Dios. Hay 3 marcas distintivas que pusieron a Adán aparte. En primer lugar, Adán no fue concebido mediante el proceso de concepción normal, la semilla del hombre y el óvulo de la mujer, sino que fue formado del polvo de la tierra como un ser completamente desarrollado. Por eso nosotros no creemos en la evolución. Adán no vino por evolución, fue creado por el Señor. Adán se asemejaba a la imagen de Dios, según Génesis 1:26, y después de respirar el aliento de vida, se levantó sobre sus pies, albergando en su interior un espíritu eterno que tenía literalmente el aliento o el espíritu de Dios. Cuando Dios sopló, le sopló a Adán del mismo. Gloria a Dios. Por eso es importante el soplo de Dios en una persona. Cuando Dios te sopla, te da vida. Este aliento de Dios hizo que Adán se convirtiera en un ser viviente, como leímos en Génesis capítulo 2, versículo 7. En el libro de Lucas se habla de Adán como llamado hijo de Dios. La creación de Adán también manifestaría la imagen de Dios en todos los futuros seres humanos, ya que cada niño viviente tiene un alma y un espíritu eterno. Por eso que tener hijos es un compromiso grande, porque como tiene un espíritu y un alma, se pierde. Se salva o se pierde. Cada vez que una gente trae un ser humano y Dios lo permite, está trayendo una persona que tiene espíritu y tiene alma. Por eso hay que saber cómo uno cría. Es bueno darle universidad, es bueno darle profesión, pero dale a Cristo primeramente. Dale al Señor primeramente. Gloria a Dios. La segunda diferencia fue que Adán fue creado un hombre hecho y derecho, pero el aliento de Dios también impartió en su cuerpo una poderosa fuerza vital líquida llamada sangre. Mientras, mire, la sangre es un misterio porque entró con el soplo. Si Adán hubiera tenido espíritu pero no sangre, Adán había sido una creación como un ángel, porque los ángeles son solamente espíritus sin la fuerza vital de la sangre. Hay uno de los salmos que dice que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. Ahora, la diferencia entre un hombre y un ángel es bárbara, porque los ángeles en la Biblia, un solo, mataba cantidad de personas, hermano. Un ángel es algo impresionante. Ahora, los ángeles no participan de la redención, el hombre sí. Los ángeles no tienen sangre, por eso que Adán, dice la Biblia, que entró lo vital. Este líquido llamado sangre que fluye en el hombre, 5 litros. Hermano, es mucha sangre, eso es la vida. Y la sangre en esos canales se mueve de arriba a abajo, llena todos los vasos, llena todas las áreas, porque en la sangre está la vida. Gloria a Dios. La sangre de Adán le dio vida física. Sin un corazón que bombee la sangre, la vida física de una persona cesa, dice Levítico 17:11. Por eso, cuando una gente muere, se separó ya su alma de su cuerpo y usted ve cómo queda el cuerpo. Cambia el aspecto de un cadáver, porque no hay sangre, se fue la vida. Cuando Dios sopló en la nariz de Adán, la sangre fue creada misteriosamente, llamando su cuerpo, ese cuerpo de arcilla roja que estaba ahí tirado. Una vez que la sangre deja de fluir, el cuerpo humano volverá al polvo de donde vino, dice Génesis 3:19. Cuando esos componentes de la sangre se van,
lamentablemente se va a la vida. Adán era un muñeco de arcilla, era una perfección de Dios, pero le faltaba, como esos huesos secos, lo más importante, el aliento de vida. El hombre sin Dios se ve bien por fuera, pero un muerto espiritual. Se cambian bien, se perfuman bien, tienen cosas materiales, se ven impresionantes, pero por dentro su espíritu está muerto. Hace falta aliento de vida, que el Espíritu Santo resucite su espíritu para que tenga la vida de Dios. No entienden lo espiritual porque es un muerto andante. Ahora, el cristiano está vivo y todo lo que respire debe alabar a Dios. El que está vivo se mueve. Me gusta el nacimiento de los niños porque si el doctor ve que no se mueve, le da una palmadita para que llore. No, todo lo que está vivo se mueve. El cristiano que está vivo, por eso en los coros tú te mueves, levanta las manos, a veces corremos, nos sacudimos porque hay vida de Dios en nosotros. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en Génesis 3:26 y reitera el texto de la palabra de Dios, que lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice el 1:27. La imagen de Dios alude a las siguientes cualidades: la razón, la personalidad, el intelecto y las capacidades de relacionar, escuchar, ver y hablar. Cuando Adán se paró, hablaba claro, entendía claro, tenía la imagen de Dios. Él era una persona. Dios hizo un ser totalmente diferente. Por eso que a Dios se le sirve con la voluntad. Nadie te puede obligar a que tú alabes a Dios, a que tú prediques, a que tú ores, a que leas la Biblia. Ahora, si está la imagen de Dios y tú hablas, tú te relacionas y tú piensas, debes buscar a Dios, como dijo Cristo, en espíritu y en verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Al caer Adán en el huerto, la imagen, la sangre y la comunicación se alteraron y se perdieron. La caída de Adán le hizo perder todo eso que tenía de Dios. Podemos ver este cambio de imagen a medida que pasó el tiempo y los hombres comenzaron a corromper la imagen de Dios incorruptible, como dice Pablo. La cambiaron por imágenes de animales, rindiendo homenaje a la creación en vez de al creador, formando ídolos, difundiendo la adoración de ídolos. Cambiaron la relación en el huerto que tenían con Dios tangible, palpable, real, por imágenes de palo, de yeso, de fundición, que no tienen vida. Dios no quiere ídolos en los hombres. Dios quiere que sea Él el centro de todo, porque en Él está la vida. Hay muchos estudiosos de la Biblia que creen que si Adán y Eva no hubieran pecado, ambos habrían continuado viviendo mientras comían de ese árbol llamado el árbol de la vida, que en la Biblia es un árbol misterioso porque Dios puso el árbol de la vida en el centro con el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Y nunca Dios le prohibió al hombre que comieran del árbol, pero lo dejó para que él tomara su decisión. Y lamentablemente la tomó negativa. Cada vez que el hombre comiera del árbol de la vida, su cuerpo iba a ser renovado, su alma iba a ser renovada, su espíritu iba a ser renovado de generación tras generación. Si Adán no hubiera pecado y tuviéramos esta fecha sin pecado, el árbol de la vida nos daría vida eterna y comunión eterna con Dios, renovándonos, comiendo el árbol de la vida. Pero lamentablemente pecó, hermano, y dañó esa relación. De alguna manera, hermano, misteriosa, el pecado afectó la sangre de la humanidad, ya que la vida está en la sangre. Dice Levítico 17:11, y la muerte viene a todos los hombres a través de la línea de sangre de Adán. Parece que las propias células de la sangre del hombre están sujetas al poder de la muerte por el pecado. El pastor a veces dice, ¿por qué la gente se pone vieja? Yo viendo esto vi por qué. El pecado no ha envejecido, hermano. Ahora, Cristo vivifica. Aunque el de afuera se desgasta, el de adentro se renueva. Ahora, hay viejo por dentro y por fuera. No, deje que los años pasen, pero por dentro sea una gente renovada, espiritualmente hablando, llena del Espíritu Santo, que todavía usted puede hacer cosas para el Señor.
Pero hermano, por si uno se rinde antes de tiempo, no, el Espíritu Santo renueva, fortalece. En cuanto a esa comunicación de Adán y Eva, lamentablemente fueron expulsados del huerto del Edén. Ya no podían comunicarse con Dios, pero podían comunicarse entre otros seres humanos. El Señor, para bien del hombre, mandó ángeles, 2 ángeles, con una espada desenvainada, tipo de la espada del Espíritu, la palabra de Dios que tiene 2 bocas, para que el hombre no comiera del árbol de la vida, porque si comía en pecado, no había salvación para él. Iba a morir así. Entonces el Señor, para su bien, lo sacó. Pero como le dio la capacidad de comunicarse, lo hacía con otros seres humanos. Sin embargo, la íntima comunión cara a cara entre Dios y la humanidad, que antes disfrutaba a diario en el árbol de la vida, fue silenciada. Ahora Dios comenzó a tratar de otra manera. En la Biblia, hermano, hay un texto que me llamó mucho la atención, que aparece en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, el versículo 45. Dice el texto, gloria a Dios. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Quiere decir que después de Adán, Cristo fue el segundo prototipo. Adán y Cristo tienen cosas parecidas y tienen contraste. Porque Adán allá en aquel huerto comió de ese árbol de la ciencia, el bien y el mal, pero Cristo en la cruz se enganchó en ese árbol a morir por la humanidad. Mientras Adán cayó, Cristo levantó la humanidad. Mientras Adán, lo que produjo vida humana, Cristo da vida espiritual. En el griego se usan 3 palabras para vida. Está la palabra bios, de donde viene la raíz de la palabra biología. O sea, es como todo lo que es viviente. El hombre, las aves, los animales. Pero está la palabra suche, que alude a la mente y las emociones. Quiere decir que trabaja con el alma, vida en el alma. Pero está la palabra zoe. La palabra zoe tiene que ver con vida espiritual, con vida eterna, con la vida de resurrección que Cristo le da a los suyos. El cristiano tiene una vida de resurrección. Por eso en Juan capítulo 10, verso 10, Cristo dijo que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Le digo, hermano, la vida eterna es gratis, pero la vida en abundancia es una decisión de usted. Muchos tienen vida eterna, pero no vida en abundancia. No tienen el zoe de Dios, no se le ve la espiritualidad, porque el zoe trae una sobrenaturalidad sobre el hombre. Tiene la vida de Dios fluyendo y es una vida que no se apaga, porque es una vida espiritual, es un espíritu vivificante. Cada día te inyecta poder, cada día te inyecta autoridad, cada día te inyecta unción. Siempre te lleva a Dios a otro escalón en el poder del Espíritu. El segundo Adán, que es Cristo, no habrá un tercer Adán. Trajo la restauración. Por eso es llamado el segundo Adán. Cristo en su ministerio aquí en la tierra tuvo que dar su vida en ese proceso expiatorio. Esa triple pérdida del primer Adán fue fuerte. Dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, Colosenses 1:15. A Cristo le pasó lo de Adán. Ahora, Adán fue creado del polvo de la tierra, a Cristo lo pusieron en el vientre de María. Es incorrecto decir María la madre de Dios. No, es la madre de la humanidad de Cristo. O sea, así como Adán
fue creado milagrosamente a Cristo por el Espíritu Santo, vino de lo alto. Mira, es un misterio que no hay forma cómo explicarlo. Cómo el Hijo de Dios, la mente eterna, fue puesta como un bebé en el vientre de María. Esa criatura que era el creador, en el principio era el verbo, siempre ha estado, es el Hijo eterno, se anonadó, se humilló. Entonces Él es el primogénito de toda creación, no como dice una secta que fue creado, sino que Él es como la causa de toda la creación. Porque el Padre, cuando creaba, el que hablaba era el verbo. Cada vez que Dios decía algo, quien pronunciaba la palabra de creación era Jesucristo, el Hijo eterno, el verbo de Dios. Gloria a Dios. Cristo le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, en Juan 14:9. Cristo no estaba hablando solo de su aspecto físico, sino también de sus milagros, del amor, la compasión, la sanidad, el deseo de liberar a la humanidad de las cadenas del pecado. Esa compasión de Cristo, en la ley tú no podías toparle a una persona leprosa. En la ley, una mujer con flujo no podía ponerle la mano a un hombre. Y Cristo rompió todos esos paradigmas, porque el Señor no es religioso como mucha gente. Esa religión rancia está matando mucho evangélico que quieren meter al Señor en su manera, y el Señor no es así, hermano. Dios a uno lleno de tatuajes lo ama, a una prostituta la ama, a un enajenado por ahí lo ama, lo abraza, no lo rechaza, porque Él vino para eso. Le puso la mano a un leproso y ellos asustados. Ahora, el dueño de la vida, el más santo de los santos, cuando toca algo inmundo, lo santifica. Estaba prohibido que un rabino al nivel de Cristo se montaba sobre un pollino, porque tenían al burro como un animal inmundo. Ahora Cristo se gavió en el burro y lo santificó, porque se montó la pureza. Es grande, hermano. Usted y yo somos gente rebelde, pecaminosa, pero entró el Espíritu Santo y está ahí dentro. Y usted peca y Él está ahí, y usted habla mentira y Él está ahí, y Él va trabajando. Si el Espíritu Santo comenzara a salir cada vez que uno peca, esto fuera una locura, hermano. Pequé ahora, se fue el Espíritu Santo. Me reconcilio, volvió el Espíritu Santo. Ahora caí, se fue No trabaja así el Espíritu Santo. Tu desorden no impide que el Espíritu Santo se siga moviendo en las aguas. Samakima, Sayalaja. No hay quien lo pare al Espíritu Santo, hermano. Tu descuido no parará al Espíritu Santo. Oh, Baraba, Shanda, Kima, Sayalaja. Tu falta de amor, de deseo, de búsqueda no parará al Espíritu Santo. Él va a seguir moviéndose. Oh, mi alma alaba a Dios. Adán nunca dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pero Cristo lo dijo. Felipe, no estés buscando al Padre. Si tú me estás viendo a mí, yo soy el Padre. A Cristo se llama Padre eterno. Aleluya. Santo Dios. Cristo tuvo una madre terrenal, como le decía, llamada María, pero no un padre terrenal, porque fue concebido con la semilla de la palabra mediante la impartición del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. María asustada, y le digo al ángel: no temas, en lo que hay en tu vientre es el Hijo del Altísimo. María aguantó un proceso hasta de burla, porque a Cristo llegaron a decirle hijo de fornicación. Este proceso fue necesario para que el Hijo de Dios viniera a la tierra y derramar su sangre. No vino por concepción natural ni normal, fue un milagro del Señor. Porque en la relación íntima, el que aporta el pecado realmente en esa condición es el hombre. Por eso José no tocó a María, para nada, sino que a Cristo lo pusieron ahí, y cuando lo pusieron, su sangre vino de un tipo diferente. Recuerden que el hombre allá, cuando sopló Dios, entró la sangre misteriosamente. A Cristo, cuando entró en el vientre de María, José no le pasó sangre. Cristo vino con una sangre que iba a redimir del pecado, una sangre que no estaba contaminada, era una sangre purísima. La Biblia habla de la importancia de la sangre, porque la sangre que venía no era cualquier sangre.
Dice Hebreos 9:12, no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. La de Cristo no era de aquí abajo, venía de arriba. El ADN de Cristo no era el ADN de María ni de José, era el ADN del Padre. Santo su. El que es limpiado con esa sangre tiene ese ADN, aunque usted no lo crea, hermano mío. Por usted fluye ese ADN. Usted es un hijo de Dios, ungido, lleno. Oh, a su nombre gloria, santo Dios. Yo quiero ver los caballeros alabando a Dios. Me gusta ver eso. Los caballeros estamos activos. La sangre de Cristo nos ha lavado. Estamos bajo la sangre preciosa del Cordero. Y hay otros que vendrán a ponerse debajo de la sangre también. Oh, gloria a Dios. Dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Es una sangre tan poderosa que no solamente perdona pecados, sino que limpia tu conciencia. Nadie puede limpiar tu conciencia, pero la sangre de Cristo sí. La limpia, hermano. Yo no sé cómo que la pasa. Ahora, quien aplica la sangre a la gente es el Espíritu Santo. Desde que una persona pasa aquí delante y recibe a Cristo, el Espíritu Santo le aplica la sangre. Allá arriba, cuando lo ven, dice, no es la sangre de Adán, aunque él es un pecador, estoy viendo la sangre de Cristo sobre él. Tiene sangre caída, pero la que viene encima de él es sangre santa. Sama, Kima. Usted es un santo de Dios, hermano mío. Usted es un siervo de Dios apartado. Usted es una sierva de Dios. Donde llegó usted, llegó un representante del reino de los cielos. Oh, gloria a Dios. A mí ese coro me gusta, que dice, tú estás debajo de la sangre. Ese coro me gusta, hermano mío. El diablo, cuando ve esa sangre, huye. No hay que hacer mucho, hermano. Tal vez él ha intentado asaltarte y cuando ve, dice, no, está debajo de la sangre. El dintel está muy pintado, él lo ve claro. Ese dintel de esa puerta se ve clarísimo que no es sangre de macho cabrío, que no es sangre de cordero. Dice, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Esa es propiedad privada, esa es de Jesucristo. Cuando muere un cristiano que llegó la muerte, sí puede tocar el cuerpo con permiso de Dios. Ahora, el demonio no te puede llevar, porque Cristo dice, míralo ahí, tiene la sangre, a ese no me le ponga la mano. En la morgue hay muchísimos muertos, gente que lo meten ahí. Ahora, ahí se conoce los que tienen la sangre y los que no lo tienen. Ese pichón dice, vine a buscar lo mío, pero ese que murió, no, ese es de Cristo. Ese ni lo mire, ese es de Jesucristo, hermano. Usted no lo ve, pero pasa en el mundo espiritual. Ese ajeno, ese ajena, abachaba, quima, ese ajeno, a ese no le ponga la mano. Oh, poderoso es Dios. Oh, la sangre de Cristo. Santo. Pero mire qué expresión, cuánto más la sangre de Cristo. Si un animalito te cubría el pecado, ¿qué será la sangre de Cristo? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice Hebreo 10:19. Nadie entraba al lugar santísimo. El sumo sacerdote una vez al año. Y dijo Cristo, se acabó eso. Cuando fue a la cruz, Cristo tenía que morir derramando sangre. No podía morir de un mareo. No, tenía que derramar sangre. Y el centurión lo hirió en el costado. Y por las manos de Cristo, santo su nombre. Oh, gracias Jesús. Oh, santo su nombre. Oh, gracias Espíritu Santo, aleluya. Oh, yo te alabo, Jesús. Santo su nombre, santo su nombre. Por las manos de Cristo, por los pies de Cristo, por el costado de Cristo salió sangre. Y cuando entregó el Espíritu, mire hermano, el Señor es perfecto. Cuando llegó el terremoto, dijo, es para el templo que voy. Me tienen la gente solamente en el atrio. Y yo quiero que lleguen a mi misma presencia. Lo que perdió Adán en el huerto, ese soplo, Dios Cristo, vamos a recuperarlo ahora. Vamos a romper el velo en dos. Dicen los historiadores que ese velo no lo partían 8 caballos jalándolo, porque estaba tejido, hermano, que no había forma.
Además, quien protegía eso era el mismo Dios, no había forma. Ahora, el segundo de la Trinidad, cuando derramó la sangre, dijo: yo le daré por mi sangre entrada en el lugar santísimo. Van a entrar por mi costado, van a entrar a la presencia de Dios sin intermediarios. Santo su nombre. No quiero mediadores, van a entrar por mí, van a pasar por mi sangre. Hermano, hay gente que quiere que otro ore por ellos y no es malo. No, Cristo ahora te dice: tú puedes venir y acercarte confiadamente. Antes era con miedo, antes era con temor, le ponían campanilla, va y me mata. Dice Dios: no, acércate confiadamente, no te voy a matar, mira aquí está la sangre. ¿Y cómo yo te hago daño? Alguien pagó por ti, ven, pasa. ¿Y por qué tú no pasas? ¿Por qué te queda de lejito? ¿Por qué no entra, hermano mío? Es como que uno vive en una casa y vive como si la casa no fuera de uno. Todo lo que se mueve en la iglesia no es para un grupito. El Espíritu Santo no es para un grupito en la iglesia. La unción de Dios no es para un grupito en la iglesia. No, eso es para todos los que son de la casa. Pero muchos están de lejos, como que no son parte de la casa del Señor. Digo, hermano, en serio, y lo voy a repetir, incluí otra gente en mi oración. Yo estoy orando por el bautismo del Espíritu Santo en mis hijas y por adolescentes aquí. Yo quiero ver, por ejemplo, a Amy llena del Espíritu Santo cantando aquí. Llena de Dios. Hermanos, si no nos llenamos de ese lenguaje espiritual que dice Romanos 8:26, que no sabemos cómo pedir, pero que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, esta es una forma de restauración de un habla espiritual. Usted puede orar a Dios en su idioma vernáculo. Ahora, el que habla en lengua dice que habla misterio. No hay oración más poderosa que hablar en lenguas. Porque ya el Espíritu Santo tomó tu espíritu y le dice: Señor, mira, Eloy está pidiendo esto, pero no le conviene esto. A ver, tú estás pidiendo algo banal y el Espíritu Santo agarra tu propia boca y dice: no le haga caso. Eso no es lo que va es esto. Entonces, a través de ti mismo gime el lenguaje, la comunicación de espíritu a espíritu. El Espíritu Santo es el único que escudriña lo profundo de Dios y sabe lo que te conviene. Por eso hay que llenarse del Espíritu Santo. Por eso hay que buscar esa conexión. Lo que Adán perdió, Cristo activó la línea. A veces uno le cortan la línea, pero el Señor la activa para que te conecte, que vuelve el cara a cara. Y estoy terminando con esta exhortación. Que sea una relación personal, con un lenguaje espiritual. Son palabras directas del Espíritu de Dios a Dios. Hermano, eso es profundo, eso es grande. Cuando el Espíritu Santo habla por ti. Yo no digo que tengo el don de interpretación, pero en algunas ocasiones Dios ha permitido que fluya en algunas actividades que he estado. Y recuerdo en una iglesia del concilio, por cierto, que orando pasó una joven al altar, venía de la universidad, pero llegó a la iglesia, que es lo importante. Y me pidió que orara, casi saliendo de la iglesia, y cuando oré, ella comenzó a hablar en lenguas. Yo estaba cerca de ella. Ahora, no es traducción de lengua, es interpretación, algo que Dios da a tu espíritu. Increíblemente, el Espíritu Santo le está hablando a ella misma. Le estaba hablando a ella, le dije: pero te está hablando el Espíritu Santo, esto y aquello. Y ella se puso a llorar. Pero usó su boca. No vino un profeta, es que el Espíritu sabe lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Y ese lenguaje hay que recuperarlo. Finalmente, Dios tiene su aliento para nosotros. Ese soplo del Espíritu. ¿Por qué usted cree que Cristo se quedó 40 días después de la resurrección? ¿Usted no ha pensado eso? Yo lo he pensado. Cristo estaba incubando algo en los discípulos. Él sabía que venía el Espíritu Santo, pero tenía que prepararlo. No era cosa pequeña. Cristo se iba. Entonces, en ese trato con ellos, aunque le sopló el Espíritu, le dijo: no se vayan de Jerusalén, porque no dentro de muchos días va a descender el tercero de la Trinidad. El Espíritu Santo venía y se iba. Venía sobre los reyes. ¿Para qué venía el Espíritu Santo sobre los reyes? Para darle sabiduría. No se puede dirigir sin sabiduría. Ahora, venía y se iba sobre los sacerdotes. ¿Y por qué lo hacía?
Porque un sacerdote tiene que estar en santidad en la casa de Dios. No puede ministrar las cosas santas si no está en santidad. Necesita el Espíritu Santo. ¿Por qué venía y se iba sobre los profetas? Porque un profeta no puede hablar por sus palabras, debe hablar inspirado por Dios. Cuando dice el apóstol Pedro que las escrituras vinieron por inspiración del Espíritu, el griego usa como la palabra inspirar, como cuando usted toma aire, soplo, le llaman soplo, neuma, dice el griego. O sea, lo que hacía el escritor era que cuando respiraba, vida de Dios hacia adentro. Y cuando salía, salía Dios de su vida. Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si Dios no está adentro, ¿cómo sale? Por eso dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, vamos a pedirle a Dios que hablemos inspirados por el Espíritu Santo. Que enseñemos inspirados por el Espíritu Santo. Que cantemos por el Espíritu. Por eso nosotros necesitamos la vida de Dios. Cuando en la iglesia no está el Espíritu Santo hablando del cuerpo de Cristo místicamente, se muere. Como dijo Santiago, donde no está el Espíritu hay mortandad. Una iglesia sin el soplo de Dios se murió. Puede cantar bonito, puede tener los mejores instrumentos, puede tener aire acondicionado, las mejores sillas, las cámaras profesionales que quiera. Ahora, si no está el aliento de Dios, se murió, hermano. Es un cementerio. Hay lugares que son cementerios porque no está el Espíritu. Necesitamos pedirle a Dios de corazón que vuelva su Espíritu. Si se ha ido, como le pasó a la gente cuando Ezequiel, que la nube de Dios se levantó, la gloria de Dios, hay que pedirle que vuelva. Si el cuerpo de la iglesia está espiritualmente muerto, puede deberse a que el Espíritu Santo no mora y permanece dentro de ese cuerpo de creyentes. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. En nosotros tiene que haber soplo de vida, soplo de Dios. Incline su rostro. El aliento vital. Hoy a la gente, gracias a Dios, con la ciencia le dan oxígeno artificialmente. Pero el oxígeno que viene de Dios es sobrenatural. Hago un llamado, si alguien quiere reconciliarse, que pase aquí delante, vamos a orar. Voy a orar por reconciliación y también voy a orar por sanidad. Si quiere a Cristo, ven aquí delante. Dios quiere darte aliento de vida. Es el tiempo de la vida. Santo, santo.